Todos debemos ser perseverantes en la oración. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender qué implica orar de forma correcta y también vamos a aprender por qué es absolutamente necesario que todos tengamos una vida de oración diaria. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En la carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 2 está escrito lo siguiente: sean perseverantes en la oración, velando en ella para dar gracias. Ciertamente, en este versículo el apóstol Pablo nos hace entender algo sumamente importante, y es que debemos orar de forma constante y no de forma intermitente. Es decir, debemos orar todos los días y no solamente los días en los que nos sintamos de buen ánimo. E indudablemente, como también nos lo dice el apóstol Pablo en el texto bíblico de hoy, cada día debemos orar dándole gracias a Dios. ¿Y por qué? Primero, porque el Señor Jesucristo ya se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario para poner a nuestro alcance la salvación y la vida eterna. Y segundo, porque todo lo que Dios permite que acontezca en nuestra vida es para nuestro bien. Ahora bien, hermanos, es muy importante resaltar que para que nuestra oración sea efectiva debemos orar de forma correcta, porque de hecho, si no oramos de forma correcta, entonces nuestra oración será inútil. Por eso es fundamental que todos sepamos qué es lo que implica orar de forma correcta, y a continuación les voy a explicar todo esto claramente. Por un lado, hermanos, lo primero que implica orar de forma correcta es orar estando en santidad, es decir, orar manteniendo todos los días una obediencia plena a la palabra de Dios. La verdad es que si no oramos estando en santidad, es decir, si no oramos manteniendo todos los días una obediencia plena a la palabra de Dios, entonces no estaremos orando de forma correcta y por lo tanto nuestra oración será inútil. Primero, porque quien no obedece plenamente la palabra de Dios comete pecados mortales al desobedecer la palabra de Dios. Segundo, porque como bien nos lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15 versículos 18 al 20, cuando una persona comete un pecado mortal, esa persona se vuelve espiritualmente impura con ese pecado mortal que cometió. Y tercero, porque Dios no recibe las oraciones de las personas que están en una condición de impureza espiritual. Evidencia de ello la encontramos en Isaías capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Allí Dios mismo les dijo a los israelitas lo siguiente: cuando oran con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Evidentemente, hermanos, la oración sin santidad es inútil. Por lo tanto, es un hecho que quien esté viviendo en pecado mortal inmediatamente debe reconciliarse con el Señor Jesucristo y debe comenzar a obedecer plenamente la palabra de Dios para santificarse. Por otro lado, hermanos, lo segundo que implica orar de forma correcta es dirigirnos a Dios Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. En verdad, si estamos hablando sobre orar, debemos preguntarnos a quién nos debemos dirigir al momento de orar. Y la respuesta correcta es que a quien debemos dirigirnos al momento de orar es a Dios Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Sepan, hermanos, que cuando los discípulos del Señor Jesucristo le pidieron al Señor que los enseñara a orar, el Señor les respondió lo siguiente en Mateo capítulo 6 versículo 9: ustedes pues oren así:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como pueden ver, el Señor Jesucristo mismo nos enseña que al momento de orar, a quien debemos dirigirnos es a Dios Padre. Y como el Señor Jesucristo y el Padre son uno solo con el Espíritu Santo, al momento de orar también podemos dirigirnos al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. E indudablemente, al momento de orar debemos dirigirnos a Dios Padre diciéndole que nos estamos dirigiendo a Él en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Todo eso, hermanos, nos lo dejó aclarado el Señor Jesucristo mismo, pues en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, el Señor Jesucristo nos dice: todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. La verdad es que si al momento de orar no nos dirigimos a Dios Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, entonces no estaremos orando de forma correcta y por lo tanto nuestra oración será inútil, porque el Señor Jesucristo es el único medio a través del cual podemos llegar a Dios Padre. Eso lo sabemos gracias a que en Juan capítulo 14, versículo 6 está escrito: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y por otra parte, hermanos, lo tercero que implica orar de forma correcta es orar con sabiduría. ¿Y qué implica orar con sabiduría? Orar con sabiduría implica, primero, orar con humildad, es decir, orar no exigiéndole a Dios el cumplimiento de nuestra voluntad, sino aceptando que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida. Segundo, orar con la intención de honrar a Dios con todo lo que le pedimos. Y tercero, orar con perseverancia y con acción de gracias, como bien nos lo dice el apóstol Pablo en el texto bíblico de hoy. La verdad es que si no le oramos a Dios con humildad, con la intención de honrarlo a Él con todo lo que le pedimos, con perseverancia y con acción de gracias, entonces no estaremos orando de forma correcta y por lo tanto nuestra oración será inútil, porque Dios rechaza a los orgullosos y porque Dios nunca va a premiar ni el egoísmo ni la pereza de nadie, pues eso significaría volverse cómplice de esos pecados. Dicho esto, hermanos, ahora hablemos sobre por qué es absolutamente necesario que todos tengamos una vida de oración diaria. La verdad es que si no le proveemos agua diariamente a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo comenzará a debilitarse y muy pronto falleceremos físicamente. Asimismo, si no le proveemos diariamente a nuestro espíritu el agua viva espiritual que solo Dios puede dar, entonces nuestro espíritu se debilitará y rápidamente caeremos en pecados mortales por causa de nuestra debilidad espiritual. ¿Cuál es el agua viva espiritual que solo Dios puede dar y que debemos proveérsela a nuestro espíritu diariamente? Esa agua espiritual es el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que en Juan capítulo 7, desde el versículo 37 hasta el versículo 39, está escrito: el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Sepan bien, hermanos, que si no hidratamos nuestro espíritu diariamente con el Espíritu Santo, entonces nuestro espíritu se debilitará tanto que rápidamente nuestra propia carne y nuestro entorno nos arrastrarán hacia el pecado y como consecuencia de ello, el pecado comenzará a cegar nuestra conciencia y a ocasionar caos en nuestra vida. Por eso es que diariamente debemos hidratar nuestro espíritu con el Espíritu Santo. ¿Y qué debemos hacer para hidratar nuestro espíritu con el Espíritu Santo?
Lo que debemos hacer para hidratar nuestro espíritu con el Espíritu Santo es mantenernos orando de forma correcta, como se los he explicado a lo largo de esta enseñanza. Porque cuando oramos de forma correcta, entramos en comunión con Dios y el Espíritu Santo comienza a brotar dentro de nosotros como un río de agua viva espiritual. E indudablemente, cuando el Espíritu Santo brota dentro de nosotros como un río de agua viva espiritual, el Espíritu Santo hidrata nuestro espíritu y nos fortalece espiritualmente, transmitiéndonos su amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es por esto, hermanos, que es absolutamente necesario que todos tengamos una vida de oración diaria, porque si no nos mantenemos orando de forma correcta todos los días, entonces no hidrataremos nuestro espíritu con el Espíritu Santo y por consiguiente no tendremos la fortaleza espiritual que necesitamos para mantenernos en santidad y para alcanzar las bendiciones de Dios. He ahí que el poder de la oración radica en orar de forma correcta y con perseverancia. Por eso es que en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dicho apóstol del Señor nos dice: reconozcan sus pecados unos ante otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Ciertamente, hermanos, cuando comprendemos todas estas cosas, entendemos claramente que cuando nos mantenemos orando todos los días de forma correcta, el Espíritu Santo nos fortalece espiritualmente. Y es estando espiritualmente fortalecidos que podemos resistir las tentaciones sin sucumbir ante el pecado. Por eso es que en Mateo capítulo 26, versículo 41, el Señor Jesucristo nos dice: estén velando y oren para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y asimismo, es estando fortalecidos espiritualmente que podemos superar las dificultades sin sucumbir ante el pecado. Por eso es que en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice: tengan esperanza y sean alegres, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Vean pues, hermanos, lo necesario que es que todos tengamos una vida de oración diaria. Pero sepan también, hermanos, que la oración no es el único medio a través del cual debemos fortalecernos espiritualmente todos los días, sino que de hecho todos también debemos fortalecernos espiritualmente todos los días leyendo la Biblia y obedeciendo plenamente la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y porque por lo tanto el Espíritu Santo, que es Dios mismo, también nos nutre y nos fortalece espiritualmente cuando nos mantenemos estudiando y obedeciendo plenamente su palabra. Por eso es que en el Salmo 119, versículo 133, el salmista le dijo a Dios lo siguiente: afirma con tu palabra mis pasos, no dejes que me domine algún mal. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. También les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta, y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan, para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y recuerden, manténganse orando todos los días de forma correcta. Que Dios los bendiga.